Voces y Relatos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia en sus 80 años. Estamos con el doctor Andrés Restrepo Londoño, un ilustre egresado quien terminó sus estudios de economía en el año 1963. Su trayectoria profesional en el sector público y privado ha sido muy extensa. Fue ministro de Desarrollo Económico, embajador en Londres, presidente de Ecopetrol y en la actividad corporativa hizo parte de muchas juntas directivas. Doctor Restrepo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación con ocasión de este aniversario de la querida Facultad de Ciencias Económicas. Comencemos por el principio. ¿Por qué decidió usted estudiar economía? Tenía la idea que siempre la tuve, que quería dedicarme al servicio público. Me interesaba mucho más el servicio público que la vida privada, siendo que yo venía de una familia de negocios, pero siempre me interesó el servicio público. Y me pareció que economía era la más apta para poder uno expresarse. Por aquel entonces, ¿había alguna diferencia básica entre la universidad pública y la universidad privada, digamos, para usted entrar a la Universidad de Antioquia? Por fortuna no. Para nosotros, pues la idea era la Universidad de Antioquia. Era quien ofrecía como las posibilidades tradicionales, completas en la formación. Los privados eran muy poco importantes en ese momento. ¿Y cómo era la facultad en aquellos años 60? ¿Eran años, digamos, de grandes, qué corrientes económicas se impartían? ¿Qué recuerda usted de esos años en la facultad? Se convulsionaron un poco al final de mis estudios, pero curiosamente a mí me tocaron unos años muy pacíficos. Los movimientos estudiantiles más bravos, más difíciles, que interrumpieron más los pensos, vinieron prácticamente al final de mi carrera. Doctor, ¿cómo fue la experiencia desde el punto de vista de los profesores que usted sienta que le aportaron, a alguien para recordar en particular? Yo entré cuando terminaba una etapa de profesores que habían venido por cooperación españoles. Me pareció interesantísimo, me marcó bastante y me creó el gusto verdaderamente por la economía. Un profesor que se llamaba Fernando Fernández Centeno, que fue, yo diría, un gran maestro para inducir en el amor y en el sentido de la economía. ¿Y materias en particular que le resultaban, digamos, mejor o se sentía mejor, le gustaban? A mí en realidad me fue bastante bien en la universidad. Todo lo relacionado con la economía me iba muy bien, o en todo me fue muy bien, gracias a Dios. Hubo un profesor que marcó mucho, que también era español, el profesor Juan Antonio Viedma, un gran matemático. Ese tenía la característica de haber sido herido en la guerra civil en una mano. Entonces tenía una mano medio tiesa, pero tenía una habilidad que yo no he visto en nadie. Es que se entusiasmaba dando clases, cogía tiza en las dos manos y eso llenaba tableros a una velocidad loca. Un gran profesor también. ¿Y qué materia daba? Ese daba todo lo de matemáticas, los cálculos y demás. Lo difícil, pero me fue bien. ¿Usted confiesa que fue buen estudiante? Yo en bachillerato fui pésimo. En la universidad fui muy buen estudiante. ¿Dónde eran las aulas de economía? ¿Dónde estaba la facultad? En Pichincha con Girardot. Todavía no estaba, obviamente, la ciudad universitaria. No estaba bien. Diagonal a la Facultad de Derecho. De Derecho. Muy cerca de Paranifur. ¿Y qué recuerda de sus compañeros de aulas? Mis compañeros de aulas fueron bastante, pues, destacados en la vida privada, pero no hubo ninguno que optara por la vida pública. Bueno, ¿a usted qué piensa? ¿Usted le siente que
Le correspondió una época muy importante, digamos, en la vida del país, esos años 60. ¿Usted cree que esa formación de la universidad le ayudó luego para ese desempeño en la vida pública, que le gustaba? Sí, me dio muchos elementos, por supuesto, para entender, tratar de comprender la revolución que se estaba dando muy inmediatamente después. Pues porque vino mayo del 68, etc. Claro, claro. Entonces, era muy importante haber podido tener una formación más global desde el punto de vista macro para mirar mejor esos sucesos. ¿Y en ese momento algún autor que le influyó en usted en particular? ¿Qué lecturas? No, ninguno en particular. Yo leía mucho, pero nunca tuve un maestro en lectura. Doctor, tan pronto usted terminó sus estudios en la facultad, ¿usted amplió sus conocimientos o usted inmediatamente empezó a trabajar? No, yo me fui inmediatamente, pues unos meses después, me fui a París, donde estudié simultáneamente en Ciencias Políticas y en la Facultad de Derecho. Entonces, yo terminé lo que fue el doctorado de Estado, nunca hice la tesis, pues porque me vine y ya me ocupé del mundo, sus pompas y sus vanidades. Sí. Y como ya vimos, su carrera en el sector público fue muy importante. ¿Dónde se sintió mejor usted? ¿Ahí en el sector público? Porque usted también estuvo en el área pues corporativa. ¿Se sintió mejor ahí? ¿Le gustó ese paso por el sector público? Me gustó muchísimo. Me sentí muy realizado siempre en todos mis cargos públicos. Doctor, ¿qué mensaje le haría usted a las nuevas generaciones, los que están ahora en las aulas estudiando también economía, a las facultades, a los docentes que forman a estas nuevas generaciones? Creo que pretender en este momento, con mis años, darle consejos a las juventudes en formación resultaría un poco presuntuoso, porque cuando apenas estoy tratando de entender lo que pasa. Sí. Doctor, ¿usted volvió a tener algún contacto con el alma mater después de egresar? Al principio, al volver, sí, yo estuve 2 años de profesor de teoría monetaria. Ah, qué bien. Sí. Y si usted volviera a empezar, ¿usted estudiaría economía o buscaría otra disciplina, otra área del conocimiento? No, me gustaría volver a estudiar economía, digamos, más profesionalmente, porque en mi época éramos muy generalistas todavía. Ahora la economía es mucho más bien hecha, mucho más estructurada. Entonces, decir uno que es economista al lado de los grandes economistas que hay ahora le da un poco de pena. ¿Y qué cree que debería entonces hacerse en énfasis en la formación de las nuevas generaciones? Pues yo espero que lo estén haciendo. Una economía que maneje mucho más, pues acompañada de la teoría completa y demás, más modelos, mejor las herramientas matemáticas que se usan hoy tan eficientemente y tan necesariamente, que la economía se volvió ya no una mirada macro, sino que permanentemente es una mirada muy micro a los asuntos del país para poder sacar las ideas macro. Bueno, doctor Andrés, muchísimas gracias por compartir esta rica experiencia de su paso por la universidad, y a ustedes los esperamos en una nueva charla con un nuevo egresado. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Gloria Valencia y este fue un episodio más de Voces y Relatos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia en sus 80 años.